en el cual siempre van a pensar cuando piensan en un paciente hipertiroidista. ¿Han visto, señor de los Anillos? ¿Han visto a Sméagol? Sí. Así es, ¿no? Así es, incluso se les cae el pelo, por ejemplo, del metabolismo se les cae el pelo, lo van a ver flaco, lo van a ver todo el tiempo tratando de correr, saltar, y los ojos, sobre todo, los ojos hacia afuera. Ya. Un cuadro clínico también patológicamente, un cuadro patológico muy peligroso, el desarrollo de tormenta tiroidea, ¿ya? Es en el cual una gran liberación de la hormona tiroidea a nivel de la glándula tiroides puede desencadenar cambios potencialmente lesivos que pueden desencadenar mortalidad, porque estos pueden estimular a unas células que se encuentran en la médula suprarrenal, la liberación de las catecolaminas, y por lo tanto con la liberación de las catecolaminas pues va a desencadenar predisposición a la línea cardíaca por aumento del hipotropismo y el cronotropismo cardíaco. ¿Bien? ¿Y por qué se presentan estos? Sí, Hay algunos cuadros patogénicos en los cuales vamos a ver. ¿Ya? Se producen en procesos infecciosos a nivel de la tiroides, se producen por la interrupción de los fármacos de manera muy súbita y también por estrés, ¿ya? Por estrés celular. Entonces, en un paciente que tiene predisposición al desarrollo de hipertiroidismo puede desencadenar la liberación en grandes cantidades por ruptura folicular, por ejemplo, de hormona tiroidea hacia el torrente vascular. Y las células interactúan mediante receptores. Todas las células tienen receptores, entonces pueden estimular de acuerdo a concentración. ¿Ya? Y un cuadro clínico adicional es el hipertiroidismo apático. El hipertiroidismo hepático se presenta en pacientes adultos mayores. Importante, si el paciente tiene un deterioro cardiovascular muy súbito, acompañado de una pérdida de peso inesperada, hay que pensar precisamente en un trastorno tiroideo. Los pacientes en edad senil tienen deterioro del proceso folicular, entonces esto puede desencadenar que se libere el coloide folicular directamente hacia el vaso sanguíneo, hacia la musculatura, y desencadenar cambios taquiarrítmicos en el corazón. ¿Ya? Entonces la clínica está clara, ¿no? A producir hiperestimulación, el paciente ya sabemos cómo lo vamos a ver, como es micro, no se van a olvidar. Ya, ¿qué características? ¿Qué hallazgos vamos a tener? A ver, aquí dice, concentración sérica de TSH, primaria, disminuida en estados precoces. Alteraciones hipotalámicas hipoficiarias, secundarias, TSH no normal o en altas concentraciones más que 4. La tirotoxicosis por T3, hay que tener en cuenta la diferencial T3-T4. Y la medición de la captación de ioduros radioactivos se sirve ¿para qué? Para encontrar procesos antipatogénicos asociados a prueba imunológica. Se realiza una ecografía, ¿no es cierto? Una ecografía, no es ecografía, una gammagrafía por contraste, ¿ya? Y se revisa dónde se han dirigido los radioisótopos, ¿no es cierto? Estos pueden ir por completo hacia toda la glándula tiroidea, puede dirigirse hacia un nódulo único, pueden no tener, no pueden ser notorios. ¿Ya? ¿Han entendido algo de lo que les he dicho? Ya, les voy a explicar. De una forma bien sencilla, ¿por qué pasa? Pero presten atención acá. ¿Cuál es el toma de cuenta para el screening tiroideo? Para el diagnóstico tiroideo. TSH y T3, T4. Ya, me voy a dar la vuelta. T3 y T4, ¿no? Vamos a diferenciar la patología en dos: primaria y secundaria, hipertiroidismo primario y secundario. ¿Bien? Primario, ¿qué quiere decir? Aquí está la glándula tiroides.
Y secundario, ¿qué quiere decir? A ver, aquí más. Acá está la glándulas tiroides. Secundario, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está la enfermedad? Quiere decir esto. ¿Ya? Primario es cuando la enfermedad está en tiroides. Secundario quiere decir cuando la enfermedad está en hipófisis. Ya, la primera clase, ¿no es cierto? Definición, ¿qué es hipertiroidismo? Ya estado hipermetabólico, pero ¿con qué? Caracterizado por el aumento de la T3 y T4. Siempre, ¿no ve? Siempre el hipertiroidismo viene con T3 y T4 elevado. Y aquí vamos a colocar hipertiroidismo. En ambos casos, el hipertiroidismo, ¿qué quiere decir? T3 y T4 elevado. Aquí está T3, T4 elevado. T3, T4 elevado. Tanto en el primario como en el secundario siempre hay T3 y T4 elevado. ¿Por qué? Porque es hipertiroidismo. Muy bien. Pregunta. En el primario hemos dicho que la enfermedad se encuentra en la tiroides. Entonces aquí vamos a tener... Ya, entonces dos variables tenemos. T3, T4. En el primario, ¿cómo está? Elevado. En el secundario, ¿cómo está? Elevado. TSH. Es el otro factor que tenemos que analizar, ¿no es cierto? En el primario, ¿cómo está? Está tratando, a ver, esto quiero que entiendan. ¿Cómo se contrarregula? La T3 y la T4, ¿qué hace? Estimula a la TRH y por lo tanto la TSH, ¿no es cierto? Si la T3 y la T4 están muy altas, ¿qué va a tratar de hacer la TSH? Va a tratar de disminuir la producción. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber disminución de la producción de TSH. Esto tiene que estar. ¿Ya? Y cuando la patología es secundaria, la enfermedad ¿dónde se encuentra? En la hipófisis. Es lo que decir que hay T3 y T4, mucho, pero no hace caso, ¿no? Ya T3 y T4, pucha, los cuerpos carotidoidéticos están diciendo, no, está muy elevada, pero no hace caso, para nada. ¿Cómo va a estar? Elevada. La enfermedad está acá, esta no hace caso. En el segundo caso, pues, la TSH está tratando de regularse, pero como la patología se encuentra en la tiroides, estas se siguen produciendo. ¿Se entiende ahora? Así se puede reconocer un cuadro primario tiroideo y un secundario tiroideo. En el primario, ¿qué dice? TSH disminuida. En la secundaria, ¿altas concentraciones o normal? Altas concentraciones. ¿Se cumple la ley? ¿Se cumple lo que hemos anotado ahí? Eso quería decir. Ahora, en el caso de la tirotoxicosis, aquí hay que tener en cuenta un diferencial. Se analiza T3 y T4 por separado, pero únicamente la tirotoxicosis. ¿Qué vamos a ver con los motivos? Tirotoxicosis. Hay otra cosita más. Captación de yodo radioactivo. ¿Ya? Esto se utiliza un medio imagenológico que se llama gammagrafía, en el cual tiene la facultad de reconocer a la gente en tiempo real. ¿Ya? Entonces, el yodo radioactivo se dirige hacia la lesión, siempre y cuando se
Aquí vamos a dibujar tres glándulas, ¿ya? Esta una, esta otra. Aquí hay cuatro. Las tres están enfermas, pero de distintas patologías. ¿Ya? Cuando el contraste tiene captación difusa, o sea, se difumina en absolutamente toda la glándula, el marcador lo vamos a ver así. Todo tiene todo, pero de manera difusa. Esta patología es autoinmune. Esto es asociado a la enfermedad de Graves. Todas las células foliculares de todo el parénquima tiroideo lo captan. ¿Ya? Cuando se dirige hacia un solo nódulo, un nódulo caliente se le llama, que es un nódulo hiperfuncionante, no se difumina en toda la glándula, solamente se dirige hacia un nódulo, se va a llamar adenoma. Adenoma tiroideo. Y puede pasar en el caso de la tiroiditis, que no se marca nada. Los tres entes clínicos más asociados hacia el hipertiroidismo van a ser la tiroiditis, la que vamos a ver a continuación, la enfermedad de Kerbein, la enfermedad de Krebs y la adenoma tiroideo. ¿Ya? Esos son los causantes de hipertiroidismo. Muy bien, ¿está claro? ¿Sabes reconocer ahora primaria y secundaria? Se van a realizar sus casos clínicos. TSH elevado, ¿qué quiere decir? Secundario, más T3 y T4 elevado. Muy bien. Dígame. Una pregunta, ¿cuánto sería lo normal encontrar en un paciente el TSH? La TSH, Dos niveles. los niveles, depende. Debería encontrarse máximo. Ya, las concentraciones de TSH son de hasta 150 nanogramos por decilitro. Son muy poquitas, su concentración es muy bajita. Otra pregunta. Dígame. La tirotoxicosis, o sea, ¿cómo funciona? ¿Por qué se le diferencia? Vamos a ver enseguida. Ahora, hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Es una alteración estructural o funcional que tiene la producción de las hormonas tiroideas. Lo contrario al hipertiroidismo, ¿qué es el hipotiroidismo? Hipotiroidismo, disminución de T3 y T4. Aquí, hipotiroidismo. Esto como lo haré para que no vamos a hacer una asociación. Hipotiroidismo. Lo mismo. Si es primario, es de la tiroides. Si es secundario, es de la hipófisis. ¿Ya? El hipotiroidismo siempre, la T3 y la T4 van a estar disminuidas. Si ven hipotiroidismo con T3 y T4 elevadas, pues no es hipotiroidismo. Hipertiroidismo. El hipotiroidismo puede ser primario, asociado a defectos genéticos o disquinesia tiroidea. Lo más frecuente, sin embargo, se denomina la causada por bocio endémico, por deficiencia en el consumo de yodo en la dieta. Ese es el más frecuente, por lo menos en nuestro medio.
por lo menos en los países mediterráneos. ¿Ya? ¿Por qué razón? El yodo en los mariscos se encuentra constantemente. ¿Ya? Pero como nosotros, no es sorpresa, no tenemos mar, pues no tenemos acceso a esos productos, ¿no? Sí hay. Sí hay, pero habitualmente en nuestro país no se consume mucho. Ah, yo sí consumo harto. Entonces, pues nos hemos visto en el requerimiento, ¿no es cierto?, de fortalecer algunos alimentos con yodo. ¿Qué alimentos se fortalecen? La sal yodada. La sal, ¿no es cierto? Entonces, la sal siempre tiene que estar fortalecida según el reglamento del Ministerio de Salud. ¿Ya? Porque si no hay consumo de yodo, pues se va a desarrollar un trastorno, que vamos a ver a continuación, que va a ser desencadenado por el hipotiroidismo o sobrecrecimiento del folículo tiroideo. Esto es algo muy interesante, bueno, pues después, ¿ya? Después tenemos una patología autoinmune también muy relevante, que es la tiroiditis de Hashimoto, el hipotiroidismo asociado al proceso autoinmune. Y finalmente tenemos el hipotiroidismo iatrógeno. ¿Cómo es el hipotiroidismo iatrógeno? El hipotiroidismo iatrógeno se desencadena por una alteración de la posología, de la dosificación de la hormona tiroidea en pacientes hipertiroidistas. ¿Ya? Esto es por causa asociada al personal de salud. ¿Muy bien? Entonces, estos son los importantes. Ya. Si el hipertiroidismo producía estimulación de todo, el hipotiroidismo queda desencadenado. ¿Cómo se imagina el paciente hipotiroidista? Ya va a estar gordito, el hipertiroidista, por ejemplo, está inquieto, está ansioso, está confuso, es de letargo, todo el tiempo está cansado, está apático, no quiere salir de su casa, contra su temperatura corporal baja, habitualmente tiene la piel fría, la piel seca, la piel pálida, ¿no es cierto? ¿Cómo se encontrará su pensamiento? En el intensito, ¿no es cierto? El otro paciente que me hablaba absolutamente de todo. ¿Han visto Vecinos Invasones? Sí. De la ardilla, ¿no? Sí. Así es, mientras que en el otro lado, pues han visto Winnie Pooh, como Igor, así cansado. Pensando así, muy lentamente. Habitualmente, cuando el paciente tiene que ir a defecar, ¿qué le va a decir? Una clínica asociada al aparato digestivo. Si el paciente hipertiroidista tenía diarrea, este paciente que va a tener estreñimiento, mentecido, el aparato digestivo, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que vamos a tener, el uno se presenta absolutamente todo, es el mixedematos, ¿ya? El paciente incluso desarrolla un edema tipo mixedematos, un edema que parece, ¿cómo se podría decir? No es un edema conforme. Habitualmente, cuando hemos visto patología cardíaca, hemos visto que se presenta edema también, ¿cierto? Pero la diferencia de este edema es que el edema cardíaco renal, cuando le tocas al paciente en una zona donde se encuentra el edema, pues deja huella. ¿Ya? En ese caso, en el paciente hipotiroidista no deja huella, es como si la piel estuviera tensa. Esto es por formación de edema asociado a proteoglicanos, ¿ya? Pero eso es en el adulto. Doctor, yo tengo un caso, no sé si está relacionado con el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Ya. Era el de mi hermana. Bueno, ahora ya tiene 20 años, pero a sus 12 años ella comía a escondidas sal con limón. Bastante sal con limón. Entonces, ¿qué relación tiene eso? Porque pasando un mes, Sí. ella empezó a tener epistaxis fuerte, Ya. que llegó hasta el hospital y le tuvieron que poner un tapón nasal. Estuvo internada en el hospital y todo eso. Y luego eso desencadenó a que en la rodilla tuviera una inflamación. Y le tuvieron que extraer un líquido que era de color amarillo. Supongo que es el líquido de la articulación, pero, o sea, ¿qué relación tenía ese consumo excesivo de sal Ya. con todo lo que le pasó tiempo después? No está asociado al hipertiroidismo.
hipotiroidismo, ¿ya? Porque el yodo naturalmente no se encuentra en la sal. ¿Ya? Ah, Nosotros en países mediterráneos lo hemos utilizado pues, por ese motivo, porque se puede absorber más rápido con la sal. Habitualmente ese es el síndrome de Pick. Se ve mucho en los niños cuando les falta, cuando tienen déficit de algún componente, comen lo que posiblemente llegue a tener ese componente. Algunos niños incluso comen estuco, comen hierro, cuando tienen déficit de hierro. ¿Ya? En el caso de tu hermana, probablemente hubiera tenido un déficit de sodio. pero era Y el excesivo. sodio, sí. Y el sodio lo que desencadena, pues que es vasoconstricción. A producir vasoconstricción desencadena cuadros inflamatorios alrededor del tejido por aumento de la permeabilidad vascular, mucha presión dentro del vaso, hace que se cierre, ¿no es cierto? Y esto hace que, por ejemplo, a nivel articular me has dicho, ¿no es cierto? Sí. Desarrollo de un edema inflamatorio, ¿no es cierto? Por la razón. La epistaxis, ¿por qué se produjo vasoconstricción en medio de la vasculatura nasal? ¿No es cierto? Se cierra la vasculatura y aumenta la presión, y como los vasitos son chiquitos, se rompen, los embolan, ¿no? Pues son capilares, aquí tenemos precisamente un plexo capilar, ¿no es cierto? Es un plomo, es un conglomerado, es un plomo, es una asociación de ovillos vasculares que a muy alta presión tienden a romperse. Entonces, no era por la tiroides, no era por el yodo, era por el déficit de sodio, que lo ha tratado de aunar consumiendo directamente sal, y esto ha aumentado mucho la presión de manera muy súbita. Te decir eso, muy buena pregunta, muchas gracias. Aquí hay que tener en cuenta una cosita. El hipotiroidismo no es letal, ¿verdad? El paciente puede vivir con él, pero se tiene que regular. Hay un problema, y es por eso que se toma en cuenta el consumo de estudios de manera especial en ciertos grupos populares. Porque el déficit de yodo no va a desencadenar, por ejemplo, paro cardíaco, por déficit de gas, nada de eso. ¿No? Las catecolaminas se iban a interrogar y van a salvar la vida.